Iniciamos hoy la tertulia republicana en un acto. Quiero hacer una pequeña, brevísima. Este acto se celebra como una deuda pendiente que tenía la tertulia republicana con la obra de Antonio Mata, que era la presentación de un libro en el mes de noviembre pasado. Lamentablemente ese hecho no se pudo llevar a cabo y este acto que se lleva en este día es precisamente en su recuerdo y en su obra. Simplemente yo conocí a Antonio y tengo una anécdota que es la única que quiero comentar, aparte de otras muchas, y es su emoción con la figura de Antonio Machado. Yo viajo casi todos los años a Francia y paso por la tumba de Antonio Machado y me pidió que le depositara unos versos en el cajetín que hay en su tumba en Collioure. Y en el año 21, en el año 21 o 22, no recuerdo bien, tuve la suerte de poderle dar esa satisfacción personal y quedamos emplazados que este año 24 él iba a venir a acompañarme a la tumba de Machado, que lamentablemente no se ha podido producir. Ese acto, aparte de la bonomía que significaba Antonio, es un hombre muy entrañable, ahora lo glosarán sus compañeros, y yo solamente quiero terminar con uno de los poemas que él escribió, referido y dirigido a Machado, que se titula Vergüenza Nacional, una más. Dice: eterno forjador de olmos y de sueños, de verso y corazón sereno y sabio, poeta, caminante, con alma de viajero, por sendos y caminos solitarios, hombre de corazón humilde y bueno, de austero y pobre aliño indumentario, martillo de arrogantes, de añejos y bostezos, azote de los grillos que claman vanagloria, de voz frágil y sobria que emana del silencio, metida entre los álamos dorados de recuerdo de tu Soria sencilla, tus tierras de Castilla y tu aroma a jahares de un patio de Sevilla. Con tu alma peregrina rota por un invierno, camino del infierno de tu infame destierro. Al olmo que plantaste, padre de los humildes, hendido por el rayo, no le brotan las hojas al sol de mayo. La sombra del olvido lo ha podrido y un halo de vergüenza lo ha vagado. En una playa inmensa de exiliados, borrados de la memoria y del recuerdo de tu último viaje hacia la gloria. Está dedicado a mi adorado poeta de los humildes, don Antonio Machado Ruiz. Yo con esto... Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel. Estamos aquí para hacerle un homenaje a nuestro querido don Antonio y desde el principio quisimos que este fuera el homenaje de su familia y de sus amigos. Y eso es lo que queremos hacerle hoy, ¿no? Para ello y sin más, primero nos van a interpretar un par de canciones nuestro amigo Amelio y Fernando, cuando veáis. ¿Sabrías decir cuánto dura el segundo en que acaba la vida? ¿Podrías saber cuánto dura esa hora de espera angustiada? ¿Y cómo saber cuánto tarda en morir el eco de un lamento? Todo el tiempo del mundo es poco para entender. Todo el tiempo del mundo fue poco para evitar una herida
insensata, una absurda partida. Todo el tiempo del mundo es poco para olvidar. Ese armario sin ropa, esa silla vacía, todo el tiempo del mundo es poco para entender. Todo el tiempo del mundo es poco para entender. Todo el tiempo del mundo nos queda para engañar a un reloj que no avanza a la hora detenida. Todo el tiempo del mundo no basta para obligar a la tierra a ser ola, a la noche a ser día. Todo el tiempo del mundo es poco para entender. Todo el tiempo del mundo es poco para entender. Y ya nunca sabrás cuánto tarda una gota en ser agua, cuánto tarda una piedra en ser polvo. Y ya nunca sabrás cuánto tarda en ser tiempo un instante, cuánto tarda un deseo en ser viento. Todo el tiempo del mundo no basta para entender. Todo el tiempo del mundo es poco para entender. Todo el tiempo del mundo es poco para entender. Todo el tiempo del mundo es poco para entender. Hambre y desierto para tu boca. Hambre y desierto, boca y hambriento. Pena y miseria para tu boca. Hambre, hambre y destierro. Pena y miseria para tu alma. Pena y miseria, alma de piedra. Grito de miedo para tu alma. Pena, vergüenza y piedra. En tu garganta, grito de miedo, voz en silencio, miedo que crece en tu garganta, grito sin tu palabra. Que crece en tus entrañas, miedo que crece, miedo inocente, frío en los ojos, sin esperanza, miedo en tus entrañas. Nana del hambre y frío, un frío en los ojos. Nana del hambre
hambre y frío, yugo de siglos, manos de sangre. En la cuna mi niño rabia con hambre. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Muchas gracias, Amadeo. Dentro del homenaje, qué mejor que hacer de nuestro querido Antonio un semblante humano. Y quién mejor para hacerlo que uno de sus mejores amigos, Miguel Lara. Cuando quieras. Me llamo Antonio Macahuete y soy de Villacañas. Estas fueron las primeras palabras que escuché de Antonio. Era el año de 1970 en el Colegio Montfort, un internado religioso de misioneros franceses. Antonio nació en el seno de una familia humilde de trabajadores. Sus padres, Antonio y Gregoria, tuvieron que trabajar duro para sacar adelante a sus 6 hijos en un entorno rural en el que algunas de las relaciones socioeconómicas recordaban al régimen feudal. El caciquismo que Antonio dibuja en su novela Caballeros Rotos y en el que están las raíces de su padre Cristo. Como nuestro común amigo Juan ha escrito, Antonio nació en el vientre de la madre tierra, viviendo las raíces. De ahí que nunca las perdiera y se sintiera tan orgulloso de su pueblo. No solo olvidó sus raíces, sino que se comprometió con ellas y se ocupó de regarlas y alimentarlas para que fueran más profundas y fuertes. En este colegio religioso, muy diferente a los que imperaban en España en aquella época y que fue muy importante para nuestra vida, compartimos nuestros estudios, nuestros juegos, nuestras aficiones, música, teatro, lectura, cine, nuestras travesuras, nuestras ilusiones y, en definitiva, nuestras vidas. Aprendimos a pensar con libertad, a ser críticos con nosotros y con el entorno, a ser generosos y solidarios, y tuvimos ocasión de conocer y recordar las injusticias que había en el mundo. Antonio ha atribuido su amor a la literatura y a la música a 2 sacerdotes, el padre Vicente y el padre José. Pero yo siempre he pensado y pienso que lo llevaba en el ADN y en el seminario encontró la confianza y apoyo para desarrollar sus capacidades e ilusiones. Nos hicimos amigos desde el primer momento y Antonio me mostraba sus poemas de adolescente enamorado y a mí me sonaban música. Todavía me quedaban fuerzas para practicar mucho deporte. Fútbol, balonmano, voleibol, atletismo y sobre todo balonmano. Antonio tenía pasión por el balonmano y lo siguió practicando durante muchos años, en la Laboral, en los equipos de la Caja de Ahorro de Toledo y de Marisa de Villacañas. Algunos amigos del Montfort están aquí y hace 2 meses nos reunimos en Toledo donde rendimos un homenaje de amistad y cariño. En el 1973, 3 años después del Colegio Montfort, nos incorporamos a la Universidad Laboral de Toledo y compartimos habitación. Una cacharrería con un invento. Podéis haber informado. Allí hicimos, entre otras cosas, el bachiller superior, el CO y la selectividad. Conocimos a otros compañeros que venían de todos los puntos de España
con los que intercambiamos nuestras ideas y nuestros sentimientos. Si el Monfort fue la semilla, la Laboral fue la eclosión de todas las sensibilidades: la literatura, la música, teatro, cine, paseos y vinos ásperos por Toledo, algún romance y también el balonmano. Allí tomó forma nuestra sensibilidad social. Eran los últimos años del dictador, aunque no del franquismo, y Antonio sumió la militancia contra la dictadura y la represión, por la libertad y la justicia. Muy joven, visitó involuntariamente el cuartel de Villacañas, en donde pudo comprobar en sus propias carnes el precio de la libertad. Algunos amigos de la Laboral están aquí participando en este homenaje. Después vienen los años de la Escuela Normal de Toledo, en los que acelera e intensifica su actividad, madura su personalidad y su compromiso social. Época universitaria rica en vivencias que son el origen de su libro Aires de Gloria, que publica años después. Estos años fueron muy importantes para la formación de la personalidad de Antonio, pero también lo han sido Carmen, su esposa y compañera, que ha estado a su lado hasta el último suspiro, y Carmen es su hija, su eterna niña, siempre presente. Ambas la han acompañado en todo momento y Antonio las ha llevado siempre en un lugar especial. Han sido su vida. Querido Antonio, estás recibiendo reconocimientos como fotógrafo, como naturalista, como escritor y como poeta. Pero cuando pienso en ti, cuando hablo contigo, cuando estoy contigo, sigo viendo a un adolescente romántico, sensible, comprometido con sus raíces, humilde, generoso, agradecido, inconformista, rebelde, soñador, cargado de energía, de proyectos y de ilusiones. Escribes como vives, con intensidad y emoción. La palabra te brota de las tripas. Tu convicción del poder transformador de la poesía te alimenta cada día. Pones tu voz y tus versos a favor de los que no tienen futuro, ni esperanza ni consuelo, y contra la opresión, la injusticia y el abuso. Te entregas a los demás con la misma pasión que manifiestas en tus versos. No sé si el Padre Nuestro es tu mejor poema, pero cada vez que lo oigo, cierro los ojos y te siento y te veo en toda tu integridad. Antonio, necesitamos tu voz para frenar la intolerancia, la injusticia y la barbarie. Permíteme que te robe unos versos. Siento el susurro del silencio en tu voz que calla y esconde el murmullo de tu ausencia. Siento el susurro del silencio en las horas insones en que veo tu sueño o si vuelves. Diegos míos, lo te dedicaste a un amigo. Aunque venga el olvido, jamás te olvidaré, mi querido amigo y maestro. Pero tu mejor prosa, tus versos más bellos son los que has dejado grabados en nuestros corazones. Recordando las coplas de Jorge Manrique, las aguas de tus ríos se han mezclado en la inmensidad del océano y desde allí vuelve sobre nosotros como fina lluvia que nos cala hasta los huesos. Hasta siempre, hermano. Gracias, Miguel. Bueno, Antonio, lo más importante que me ha dejado es lo que Miguel acaba de reflejar en sus palabras, es decir, su semblante humano. Pero Antonio, aparte de ese semblante humano, bueno, aquí lo tenéis presente, nos ha dejado, y esto será ya para siempre, un legado literario impresionante, tanto en novela como en poesía. Y de ese legado literario es de quien nos va a hablar una persona que lo conocía perfectamente en todas las facetas, porque eran íntimos amigos, humanos y tal, pero en su faceta literaria lo conocía perfectamente y además ha tenido miles y miles de experiencias vividas con él. Para eso, para hacernos un semblante literario de su obra, nos va a decir unas palabras su amiga y
nuestra amiga Rosa Aranda. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Jesús, por invitarme a participar en este homenaje, en este afecto, en esta consideración a nuestro queridísimo amigo Antonio. Pues sí, como tú decías, me encargaste que hablara de su legado literario, y es mucho. He tenido que resumir tanto, porque ha habido tantas entrevistas. Él hizo conmigo, yo tenía con él relación desde muy joven, desde adolescentes, pero quizá se ciñó más la relación, se engrosó más cuando empezó a participar en un programa que yo dirigía en una sección de un taller de escritura. Durante 4 temporadas estuvo participando Antonio, aparte de los viajes, ¿verdad, Carmen hija, que bajábamos hasta Andújar y hasta Córdoba? Me invitó a participar en la presentación de esos premios tan, bueno, se emociona, de esos premios de caza a nivel nacional, Caracolas, y allí tuvimos también nuestras experiencias. Allí le pude conocer también esa pasión que sentía por el campo, por la caza. Bueno, pues cuando Jesús me encargó esto, tuve que resumir tanto porque tengo tantas grabaciones, tantas conversaciones, tantas tertulias, tantas charlas, tantas regañinas que le he dado. Decía, me regañas más que mis Cármenes. En fin, he tenido que resumirlo bastante. Pero antes de entrar a detallar algunas cosas, he transcrito lo que él pensaba de su obra, porque yo en las presentaciones que he hecho de sus libros, de casi todos, daba mi opinión. En este caso, voy a hablar en su voz, lo que él me contaba a mí en las entrevistas, lo que él decía. Pero antes digo que de entrar en estos detalles, ya saben, todos compartimos que aparte del legado que nos ha dejado y que está aquí, falta algún libro, el llanto de Antonio. ¿Quién no ha visto a Antonio llorar, por Dios? Y es que era hablar de cualquier cosita y se emocionaba. Y yo en más de una ocasión, en directo, en Radio Villacañas, le preguntaba, pero Antonio, ¿por qué lloras tanto? ¿Por qué lloras? Dice, es que me duele, Rosa. Es un dolor por dentro que no sé explicarlo, pero me duele. Y casualmente, preparando una de mis secciones, que tenía que hablar de emociones con una psicóloga, pues vi sobre el llanto o el síndrome de Stendhal o de Florencia. Y me llamó la atención. Entonces hablé con él y le dije, oye, mira, he encontrado esto sobre el síndrome de Stendhal, este novelista del siglo XIX, de francés, que tenía una persona de una gran sensibilidad. Y habla de este síndrome, porque cuando fue en la Florencia se maravilló de esa belleza sublime, como es esa ciudad monumental, y parece que somatizó unos mareos, unos vértigos que le daban, y al final de los años pues se concluyó que parecía que las personas que sienten esa gran sensibilidad, somatizan eso, y ante algo de gran belleza, de arte, de poesía, en fin, arte en general, o paisajes incluso, pues pueden sentir ese tipo de sintomatología. Y se lo dije, digo, oye, mira, luego la ciencia, al cabo de los años, en 1979 creo que una psiquiatra florentina, pues al final la ciencia lo reconoció como un síntoma, pues que lo somatiza la gente, que es así de sensible y que siente eso y llora, y además tiene otras cosas mucho más profundas como los vértigos o los mareos. Y se lo conté a él y le dio por reír. Mira, déjame a mí de Stendhal, que yo, vale. A mí lo que me pasa, me dice, yo creo que la edad, te digo lo que él me dijo, la edad, o será el pozo que dejan los recuerdos, me sensibiliza más. Yo incluso me enfado conmigo mismo, me dijo, por emocionarme de este modo. He presentado algún festival de teatro, fue pregonero de las fiestas de mi pueblo, de Villacañas, incluso hizo presentaciones y no se emocionaba tanto. Dice, pero creo que llega un momento de tu vida en la que las sensaciones pueden. Será porque me estoy haciendo mayor, me decía. Me gusta escribir para producir sensaciones. Y me dijo, Rosa, y tengo la desgracia y la mala suerte que escribo y me las genero yo mismo. Las sufro yo. Total, que me dijo, pero no creo que sufra ese síndrome de Stendhal. O sí, no lo sé. Bueno, y ahora voy a hablar desde su obra, precisamente, pero también como escritor. Lo que a él le suponía escribir. Él siempre decía que era más de escribir y menos de hablar. Y pensaba, y así me lo dijo en más de una ocasión, que el autor era el menos indicado para hablar de su obra. Decía, escribimos para nosotros mismos, incluso
No nos importa el resultado final porque escribimos por pura necesidad vital, para sobrevivirnos a nosotros, aunque para algunos autores que se enfrentan al reto de escribir, esto es una gran mentira. Y lo cierto, dicen, es que desde el momento en que se comienza a dar forma a algo que nos ronda por las tripas, el autor está pensando siempre en el lector y en la faceta comercial, que es lo que mueve a muchos de esos que vemos todos los días en los medios de comunicación. Él siempre diciendo eso, que unos tenían más suerte que otros. En fin, el planteamiento inicial, decía Antonio, de escribir una historia, un cuento, un verso, se desmorona una y otra vez desde el mismo instante en el que el lenguaje clave en esto de la escritura no suele acudir, a pesar de lo que digan muchos de esos genios que andan por ahí. No suele aparecer de forma infusa ni por inspiración de las musas. Decía Antonio, que decía Picasso, que quería que las musas le trajeran la dichosa inspiración, pero sobre todo que cuando llegaran le encontrasen trabajando, porque no existe tal inspiración ni nada que se le parezca. Existe el saber lo que se quiere, cómo se quiere y la forma de llevarlo a cabo. Es trabajando, trabajando, trabajando y siempre trabajando. Insistía mucho en eso. Robando, le decía a los que aún no somos profesionales de esto, pues horas y horas a la noche, a las madrugadas, después de trabajar en nuestras diferentes profesiones, es decir, robarle muchas, muchas horas al día y a la familia también. Para escribir, decía, para mí, no es otra cosa para mí escribir que intentar provocar en el lector sensaciones de todo tipo, de amor, de odio, de miedo, de asco, de rabia, todo eso era para él escribir. Sobre todo, decía, lo que intento provocar en el lector es que sienta y a ser posible que padezca cada una de esas sensaciones que intento transmitir. Aunque a veces es duro, es imposible, me decía. ¿Y por qué no decirlo? A veces hay que tirar la toalla. Pero cuando surge, cuando las letras fluyen y ves que estás pariendo y sintiendo justo lo que quieres, puedo asegurarte, Rosa, que es una satisfacción difícil de expresar. Muchas veces me han preguntado, decía el famoso tópico de ¿qué es para ti escribir? Y como buen manchego que soy, un poco bruto y paleto, eso me lo dijo en la radio, de lo que estaba muy a gusto y le encantaba serlo, dice, mi respuesta siempre ha sido tajante. Y con esto termino lo que pensaba para él escribir. Para mí escribir es agarrarse las tripas con las manos, arrancárselas y echarlas por la boca. Un poco bruto sí que era. En cuanto a sus publicaciones, aquí veo que falta la primera publicación, Tierra Seca, editado por la Peña La Chamberga de Villacañas, el ayuntamiento de nuestro municipio, y es un poemario sobre temas manchegos. La segunda publicación es este libro que ven aquí ustedes, Villacañas, un siglo de historia en fotografía. Era amante de la fotografía, otra de sus, aparte de la música, la fotografía, la poesía, la narrativa, la fotografía le encantaba a Antonio. Bueno, pues es una investigación histórico-fotográfica que publicó en el año 2003, está editado por el Ayuntamiento de Villacañas, y Antonio Mata me dijo, fue un trabajo bastante complicado, el recuperar esas fotografías, tratarlas, y luego, lo que sí me gustó, me dijo muchísimo, fue la recopilación de textos de las personas que colaboraron, en los que Vicente Zaragoza, que está por aquí, su maestro, estuvo también muy implicado. Lo sabemos, Vicente, y me he quitado muchas cosas para no hablar contigo de las entrevistas que os hacía a los dos. Bueno, un libro que Antonio decía que no le tenía nunca y en el que publicó, está publicado ahí, se recoge, su poema titulado Mi Tierra, que leyó en el año 1987 cuando fue pregonero de la Feria de Fiestas de Villacañas. En este libro, igual que se lo dedica a sus Cármenes, decía también a su pueblo, un libro con una dedicatoria muy especial. A mis Cármenes, por soportarme durante todo este tiempo, a veces insoportable, a mi pueblo y a mi gente. Antonio Mata Huete. Aires de Gloria, su primera novela, la ciudad, el enclave donde se desarrolla la novela, es Toledo, es la protagonista, la ciudad protagonista, el prólogo de Vicente Zaragoza. Ahí está el maestro otra vez. Y lo presentó, lo publicó en 2011, lo presentó en el Palacio de Benacazón, en Toledo. Y las declaraciones que hacía Antonio sobre esta novela decía, Aires de Gloria es un momento de mi vida. En la Universidad Laboral de Toledo estudié y se lo debía a mis compañeros, porque son una parte importante de mi vida. Era una novela que tenía que escribirla y dedicársela a una serie de gente
que marcó mi vida. Es una novela de ficción, dice. Ahora, lo que sí es cierto es que todo está relacionado, todo el entorno, todas las vivencias recogidas en la novela. Muchos las hemos vivido, es decir, está la vivencia personal mía, del ambiente, de las gentes, de los compañeros, pero Gloria no existe, Gloria es ficción, pura ficción. Por eso, cuando me preguntan que si es autobiográfica, me siento orgulloso, porque creo que he conseguido lo que quería, Rosa, hasta cierto punto, hacer creíble esta historia y que las personas de nuestra generación se identifiquen con ella, sirvieron aquellos momentos, pues para mí es una satisfacción vivir aquella transición de 1978. Y muchos jóvenes se verán reflejados en la novela. Y refleja también el sufrimiento, lo que disfrutamos en esa época en la que el existencialismo está presente, las sensaciones de libertad que vivimos, la explosión de vivencias, alegrías también, porque estaba llegando el fin de la represión y la necesidad de contar la liberación de esa represión y los miedos que vivimos en la dictadura franquista. Es una novela recreada en un entorno que viví y expresa las sensaciones de una época, 1978, cuando empieza la transición española. Aires de Gloria, para mí, es un pedazo de mi vida. En cuanto a la segunda novela, Bacanale, Las otras caras del miedo, bueno, pues se presentó en Toledo también, en el Matadero Lab, en 2015, con prólogo de Rafa Cabanillas. Y en cuanto a esta novela, Antonio decía, te voy a contar un secreto, que luego fue un secreto a voces. Se iba a llamar Lettres, cartas en francés. Bien, pues al final fue Bacanale, Las otras caras del miedo, y está escrita en modo epistolar. Es una novela totalmente ficticia y el origen, bueno, quizá eran relatos más que cartas. Eran relatos y había algunos escritos con la intención, sobre todo, de llegar a la esencia del arte, de producir sensaciones en el arte. Digamos que tampoco está muy manido en la literatura y a raíz de ahí surgió la historia. Se fue hilvanando un poco por su cuenta, hasta convertirse en Bacanale, en esta novela, porque soy de los que digo que las novelas hacen lo que quieren con el escritor, es lo que pensaba nuestro escritor de referencia al que estamos homenajeando hoy. La intención principal de esta novela, decía Antonio, es producir sensaciones, emociones, pero también odios, tristezas, hay lujurias para producir esas sensaciones indiscutiblemente, y miedos, porque son un poco los que rigen nuestras vidas, los miedos que tenemos cada uno. Y también surge otra idea, lo importante que es hacer pensar. Surge a raíz, dice, de unas conversaciones que tuvo con un profesor suyo de filosofía, Agustín Chozas, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, que estuvo presente además en la presentación de su novela allí en Toledo, y habló con él sobre y unas conferencias que hubo sobre la banalidad del mal, sobre la filosofía de Hannah Arendt, que se refleja muy bien en el libro de Eichmann en Jerusalén, es un estudio sobre la banalidad del mal. Y a raíz de ahí me surge esa idea de intentar que se piense por encima de todo. Bacanale lleva un gran trabajo de documentación, un trabajo de mucho lenguaje, me decía, de intentar por encima de todo que el lenguaje sea hermoso, le importaba mucho. Es importantísimo buscar esa poesía, aunque sea prosa, porque él se sentía muy poeta además. Elegí el Renacimiento para esta obra, el momento en el que el hombre llega a la cumbre del pensamiento, a la cumbre del arte. Es cuando el hombre se convierte en el centro del universo, a través del pensamiento y a través del arte. Después ha habido otros momentos en los que el ser humano pues, ha logrado otras cumbres, pero para mí, decía, el Renacimiento es clave, es la máxima expresión del arte. Después degeneramos tanto como para llegar al punto en el que está situada la novela, que son los inicios de la Segunda Guerra Mundial en la Italia fascista, en la Italia de Mussolini. Por decirlo de alguna manera, y así de un plumazo, cargándose a más de 50 millones de seres humanos. Es algo, y he transcrito sus palabras tal cual, tan terrible, así me decía y lo decía con tanto énfasis, tan terrible como pensaba, por ejemplo, antes de ayer, cuando se produjo la noticia de que ciegamente matamos, Antonio ahí lloraba, ya no sé a cuántos seres humanos en Siria. En 2015 estaba entonces Siria y seguía llorando. Eso es lo que quería hacer en mi novela. Quería hacer pensar, porque pensar es muy difícil. Es decir,
Intento, volví a repetir, hacer pensar en una serie de cosas que por desgracia producen nuestros miedos. Por eso es muy importante que se piense. En el libro de Hannah Arendt, Eichmann fue el que organizó toda la logística del exterminio de los judíos en Alemania nazi. Se cargó a 9 millones de personas, aproximadamente, pero no se las cargó él. Eso es lo curioso. Según dice Hannah Arendt, en su ensayo de Eichmann en Jerusalén, se las cargó un monstruo de no pensar. Dice que Eichmann, dice Hannah Arendt en su ensayo, recoge que es un monstruo porque ha dejado de pensar, porque no ha rebatido las órdenes que le habían dado. No pensaba, ha cumplido las directrices que le dieron sus superiores para sacrificar a 9 millones de personas. Ha cumplido con su objetivo, con el trabajo que le encomendaron. De eso tuvimos, aparte de la entrevista, un gran debate luego los dos. Bueno, estuvimos hablando mucho. Por eso decía, y para terminar con la descripción de esta novela, lo que él pensaba, que la idea de mi novela es la banalidad del mal. Esa es mi idea. Intento por todos los medios transmitir las sensaciones del arte en Florencia, que es la cuna del Renacimiento, la cuna del arte. Pero por encima de todo lo que quiero es transmitir en esta novela es que si dejamos de pensar, cualquiera puede convertirse en un monstruo. ¿Qué falta hace ahora que se piense, verdad? Bien, continuamos con las palabras imposibles. Las palabras imposibles es un poemario repleto de sentimientos y emociones. Y es que si algo era Antonio, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, era una persona tan emocional, tan visceral, que lo vivía de tan hondo, de esas tripas que decía él. Bueno, en 2018 publica este poemario y el prologuista es ni más ni menos que su gran amigo y admirado y muy llorado por él cuando se mató, Patxi Andión. Antonio sobre esta novela dice, sobre este poemario, perdón, quería reivindicar la poesía porque la poesía está perdida, la poesía está olvidada, por decirlo de alguna manera, siempre lo ha dicho. Muchos de los poetas a los que he querido rendir homenaje salen en el libro, desde Dante a nuestro querido Miguel Hernández, o Blas de Otero, Lorca, Delibes, al que le tenía un gran cariño también, o Ángel González, o a mi adorado Gabriel Celaya, que por cierto, dice, fue vecino mío en la prosperidad en Madrid y para mí es un orgullo cada vez que lo nombre, que lo digo. Hay una parte que es poesía intimista, insisto, homenajeando a los poetas que me he referido antes, y otra parte de poesía social, porque he querido reivindicar este tipo de poesía y homenajear a tantos y tantos poetas que están olvidados, completamente olvidados, y que han sido una gran parte de nuestra historia. Esto muerto en llanto estaba, cuando me lo contaba. Hablamos ahora de Ecos del desasosiego. Aquí en la contraportada puedo leer desde aquí que la poesía es un arma cargada de futuro, que siempre lo ha dicho él. Este poemario que vio la luz a principios de 2020, con prólogo de Félix Maraña. Estaba previsto presentarlo en Madrid en la primavera, pero la pandemia pues lo truncó todo. Al final hubo, no presentaciones, eran más un acto, ¿no? Porque al final la presentación no pudo ser. Sí es verdad que se presentó, que estuvo en librería Papelería Apuntes, en Villacañas, en julio de 2021. En abril de 2022 estuvimos en el Ayuntamiento de Villacañas y estuvo acompañado del gran maestro Vicente Zaragoza y se leyó el Padre Nuestro famoso, al que ha hecho alusión también Miguel Lara, su amigo Miguel Lara, y que lo recoge este poemario, un Padre Nuestro que se rezó, se leyó, fue una idea de Vicente Zaragoza, involucrar a los allí asistentes, y la verdad es que fue muy, muy emocionante, porque es un Padre Nuestro que emociona de verdad. Y finalmente también, me parece que me dijo, en el Ateneo Cultural de Alcázar también lo vamos a presentar el 22 de octubre de 2022. Dice, bueno, presentarlo no, va a ser más un acto, donde también echaré mis lagrimillas, me decía. Y llegamos a la última novela, Claveles Rotos. Claveles Rotos, su última novela, que la disfrutó mucho, pero que todas las presentaciones no las ha disfrutado porque quedaban muchas pendientes. En la Feria del Libro de Villacañas estuvo en abril de 2023 firmando ejemplares antes de hacer toda la ronda de todos los bolos de presentaciones. El 5 de mayo de 2023 me llama y me dice que hay que presentarlo en Villacañas en el Pactilo de su querido Chule, que le amaba, y me llamó que me tuve que leer el libro en 2 días y medio. Pero bueno, allí estuve acompañándole y fue muy distendida, estuvo estupenda aquella presentación, pero la presentación oficial fue en Toledo el 26 de mayo de 2023, en Toledo, su Toledo, que amaba esa ciudad. También en junio estuvo firmando en la Feria del Libro de Madrid, en la caseta número 23, esa 82 edición de la Feria del Libro, estuvo allí firmando ejemplares de su novela Claveles Rotos.
En la biblioteca de Iván de Vargas también estuvo en junio del año pasado, en Quintanar de la Orden, y el 24 de abril de este año se tendría que haber presentado en Lisboa. Le faltó hacer esa presentación en esa Lisboa que tanto amaba y a la que dedicó también este libro. Estaba previsto que se presentara en la Biblioteca Alcántara de Lisboa, y así lo publicaba él en su Facebook el día 28 de septiembre de 2023. Decía: claveles rotos vuelven a su origen, a su querida Lisboa, el mágico y único lugar en el que nació. Mañana se pone el primer adoquín, como los de sus calles, de un gran proyecto que culminará nada más y nada menos que el 24 de abril de 2024, víspera del 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. Gracias a la Biblioteca Alcántara en Lisboa y a nuestro querido José Brito. ¿Se puede estar más orgulloso, más feliz y más agradecido a mis amigos hermanos? Así era Antonio. Pues el último día que fui a verle, tuve la ocasión de ver también a sus Cármenes, como él las llamaba, a su niña, a su mujer, en el hospital el día 19. Hablando con él, me decía que tenía que ir a Lisboa. Ella me había dicho que tenía que ir a Lisboa a presentar el libro junto con Jesús y con la gente que tenía previsto que fueran. Es mi teléfono, pues pensé que lo había apagado, lo siento. Mira que he tenido... Bueno, pues me dijo que tenía que ir a Lisboa a presentar el libro con sus Cármenes, con la gente que me pusiera a hablar con Jesús Cogolludo, que él que tenía dinero que me pagase el viaje, me dijo. Dice: yo es que hasta junio no podré caminar, Rosa, así que tú vas con mis Cármenes y ya, pues bueno, pues ya veremos, a ver. En fin, finalmente no se ha podido ver esa presentación. En cuanto a las declaraciones sobre su novela, Antonio dice que le surge la idea de hacer ese homenaje a Lisboa, ciudad que amaba. En uno de sus viajes en el Chiado me dije: mi ciudad se merece otra novela. Y en principio el planteamiento, me decía, no sabía por dónde cogerlo, pero sí es verdad que encontré datos muy curiosos sobre la Revolución de los Claveles. Tengo un buen amigo allí, Joao, que fue piloto de la Fuerza Aérea Portuguesa, y empecé a hablar con él y a contarle una serie de curiosidades que me llamaron la atención mucho. Y él me facilitó mucha información, como además siempre he creído que fue una revolución con mucha esperanza y que acabó en claveles rotos, y como fue un momento de esperanza para los oprimidos, para la humanidad, y además era un tema que me entusiasmaba, pues eso fue un poco la idea de decir: hago las dos cosas. La ubico la novela en Lisboa, en el espacio físico, y en el espacio temporal la revolución. Y así hizo. Luego tuvo que novelarla, claro, y pasar ahí pues personajes de ficción también. Me decía eso, que no es una novela histórica, lo decía él en sus presentaciones también, es una novela historiada, eso sí, está basada, decía, en hechos históricos investigados al 100%, pero en la que he pretendido, sobre todo, contar cosas un poco desconocidas, siempre investigadas en la prensa del momento. No voy a decir que son anécdotas, porque son hechos históricos, pero curiosos. Curiosos, por ejemplo, las dos canciones que se emiten en la radio, en Radio Represenza. Ahí está Grandola Vilamorena, que es un referente de la Revolución de los Claveles, evidentemente. Es la gran canción de la Revolución Portuguesa, compuesta por Ceca Alonso. Y la canción hace referencia a la fraternidad entre las personas de Grandola, del Alentejo, una ciudad del Alentejo. Fue prohibida por el régimen salazarista, y es música del Partido Comunista, por lo tanto estaba prohibidísima. Una canción que sonó en la madrugada del 25 de abril de 1974, retransmitida, como digo, en la radio Renascença, y que confirmaba el inicio de la revolución. Pero antes había sonado otra canción importantísima, era la primera clave para que los tanques o los carros salieran a la calle, y es E depois do adeus, y después del adiós. Para no sembrar sospechas, sonó esa primera canción, que como dato curioso lo registra Antonio muy bien en su novela, una canción que se había presentado ese año, el 6 de abril de 1974, en el Festival de Eurovisión, que por cierto quedó en último lugar, pero sin embargo para la Revolución Portuguesa fue una canción de referencia justo a Grandola Vilamorena. Y bueno, pues Antonio Mata me dijo: Lisboa se merece para mí 100 novelas, así de exagerado era. Por supuesto, cuenta también el caso curioso del por qué se dio el nombre de la Revolución de los Claveles, la anécdota que cuenta en el libro de Celeste, la de los claveles, pero no me voy a extender para dejar paso a los siguientes intervinientes.
También me contó la curiosidad de por qué no llevaban nombre algunas mujeres, la protagonista, en su novela, y me dijo, ¿por qué no tiene nombre? Yo doy una excusa al final de la novela del por qué, pero el motivo principal es que yo no quiero que tenga nombre, quiero que todos los personajes lo tengan, pero ella no. ¿Por qué? Pues porque estoy narrando hacia los demás su interior, pero lo está contando ella, está dejando huella de su vida, y es un poco el juego que hago, porque la idea era crear esperanza todavía. ¿Y cómo intento crear esa esperanza? Pues de algún modo, pues de alguien que viene desde lo peor de esa época, que viene del hambre, de la opresión, que viene de cómo se vive en el campo con los caciques de España, y que no tiene más remedio que para sobrevivir salir de ahí e irse a Lisboa. Esa es la novelación, por decirlo de alguna manera, aparte del espacio físico y temporal del que hablaba antes. Bueno, tiene consideraciones de Antonio Basanta, que le hizo sobre su obra, sobre la gran novela, que la pondera muchísimo, y también decir, por otro lado, que tenía pendiente una novela histórica, que me lo dijo también el día que fue a visitarle, sobre Roma, pero que iba a llevar muchísima investigación y que la había dejado, que era un poco por emular a Posteguillo. Dice, anda, que no soy optimista, pero bueno, que le iba a llevar mucha documentación, mucha investigación, y que de momento iba a ponerse con un poemario que yo creo que le tenía casi acabado. No sé si es así o no. Voy a terminar diciendo algunos premios y reconocimientos. Miguel antes ha hecho alusión a ese reconocimiento del que yo iba a hablar, porque le hizo... Bueno, se quedó mudo cuando le dijeron que su poema, el que ha recitado, ha declamado Miguel, iba a ir hasta Coyure, a la tumba de Antonio Machado. Bueno, pues para él eso fue algo, bueno, que le dio un subidón tremendo, que en el buzón de la tumba de Machado se depositara ese poema. Pero también hay otros reconocimientos a los que él ha aludido siempre, que le hacen mucha ilusión. Todos son bienvenidos, él decía, todos son bienvenidos, pero algunos pues no, los tienes más dentro, te llegan más dentro. Por ejemplo, se presentó en el quinto certamen literario de Sancho Panza, en su quinta edición, con Las tribulaciones de Nacianceno. Pero el 30 de septiembre de 2022 se presentó en la 19ª, 15 años después se presenta y queda como segundo ganador. Para él también fue algo fabuloso. Se presentó con un trabajo titulado Un romance de pastores, que hace ilusión a ese lenguaje manchego. Este romance está basado en un romance popular de La Loba Parda, que era por antonomasia el romance de pastores que se cantaba en origen, según Menéndez Pidal, desde el siglo XIX en Extremadura. Pero bueno, cada comunidad al final lo ha adaptado a su lenguaje, a su vocabulario, y le hizo muchísima ilusión. Dijo que escribió ese relato recordando cosas de mi niñez y recordando ese lenguaje, sobre todo nuestro. La historia un poco es cómo la loba llega al rebaño y cómo al final casi los arruina. Concluyó diciendo que es su tierra la que le llega al alma. Y también otro certamen que le hizo mucha ilusión es ganar la 28ª edición del certamen Cartas de Amor y Desamor de Almuñécar de Granada. A Eternum, en español, eternamente, una carta dirigida al amor y al desamor, con algunas referencias en árabe. Y en la entrevista que le hice expresamente para que me hablase de ese premio, el 22 de febrero de 2022, dijo: me hizo mucha ilusión recibir este premio, además es el certamen de cartas de amor más antiguo del mundo en lengua castellana. Participé con el seudónimo de Amaranta, eligió este seudónimo que utilizaba mucho Antonio para presentarse a muchos certámenes, porque es uno de los personajes más importantes y más complejos de 100 años de soledad. Amaranta es un personaje que admiro, igual que a su autor, a Gabriel García Márquez, y a su realismo mágico. Es un guiño a Gago, al que admiro y admiraré siempre. Es un referente para mí. Y Antonio lloraba y lloraba cuando me contaba todo esto. Para finalizar, decir que además me contó que este certamen, que se celebra en Granada, ciudad natal de su admirado García Lorca, pues él siempre que iba a Granada pues iba a visitarle a Bismarck, y le ocurrió cuando fue a visitar la tumba de Lorca, que fue a hacer su particular homenaje al poeta, y nos grabó, dijo, una televisión argentina que ha hecho un programa espectacular que lo han presentado ni más ni menos que la Universidad de Valparaíso, la universidad estatal más grande de Chile. Esta carta es otro homenaje a Lorca, con la fecha de la carta que está en latín. Así que esto es lo que os puedo contar, que falleció mi querido amigo Antonio el 26 de marzo de este año, un soñador que se definía así. Lo defino como un soñador, alguien que a lo largo de su vida ha intentado por encima de todo ser él mismo, intentar con mi poesía y con mi narrativa llegar a conseguir un sueño. Lo que pasa es que ya con los años es muy complicado soñar.
Ahora sigo peleando con mis noches, con mis insomnios, pero sé que cada vez es más difícil conseguir ese sueño, sobre todo porque ahora mismo vivimos en un mundo que lee poco, demasiado poco y sobre todo lee poca poesía. Siempre estarás en mi recuerdo, amigo. Gracias. Muchas gracias, queridos. Como esto va a quedar grabado, no me Iba muy acelerada por dejar tiempo al resto. No me cabe la menor duda que quien quiera saber de la obra de Antonio Mata podrá ir a Google, podrá leer sus novelas, podrá estudiar lo que quiera, pero si no ve el vídeo de tu resumen no sabrá quién es y cómo escribe Antonio Mata. Sí, bueno, es que tengo muchas grabaciones. Como todos los que estamos aquí sabemos, para Antonio eran muchas cosas importantes, pero a la amistad le daba un valor especial. Y es verdad que las amistades, cuando son de largo recorrido, parece que tienen más valor, pero yo sé que no es verdad, porque hay una persona de la que me habló Antonio hace 4 años o así, no más. Un día, no sé qué, me dijo, joder, pues cuando voy al auditorio he conocido a una chica que trabaja allí, que además canta y tal, y me la ponía por la nube y te dije, bueno, Antonio, una cosa para canto, pues será como, no. Pero hace 1 año o año y medio, cuando hicimos una presentación de una exposición que hizo junto con nuestro querido Candalija en Aranjuez, tuve el placer de conocerle y dije, coño, no, Antonio dijo todas las palabras como eran, ¿no? Quiero decir con esto que no el largo recorrido es el que nos da caché ni valor a las cosas, sino los sentimientos, ¿no? Bueno, esa persona nos va a deleitar con un par de canciones porque canta muy bien y se llama Chega, cuando quieras, Chega. Todo el que sufre de amor.
¿Puedo decir unas palabras? Esto era un anónimo popular argentino, puesto que a Antonio le encantaba la música popular, aparte de la música culta, entre comillas, la música seria. La canción que os voy a cantar ahora la descubrí en la fortaleza de Peniche, en Portugal, de la que Antonio hace mención en Claveles Rotos. Es un poema de David Mourão Ferreira que Alan Ullman musicó y convirtió en fado en 1962. Cuando la descubrí no conocía a Antonio y pensé que algún día, pretenciosa de mí, tenía que cantarlo. Nunca he cantado fado, pero cuando Antonio me propuso cantar en la presentación de Claveles Rotos, que como ya ha dicho Rosa, habla sobre la revolución en Portugal, dije, este es el momento, tengo que cantarla. Os digo un poco por encima, no la voy a traducir porque está en portugués y espero que no haya ningún portugués ni ninguna portuguesa aquí. Que es un lamento literal de una persona amada a su amado o a su amada que ha sido encerrado en la fortaleza de Peniche, que sirvió de cárcel durante el salazarismo y que ahora es Museo de la Resistencia y la Libertad, nada menos. Y es un lamento hacia esa persona que fue encerrada. Abandono o fado de Peniche. Ai desa noite o veneno persiste me envenenar.
Muchas gracias, Chema. Antonio no podría estar más contento que escuchar. Bueno, Antonio tenía muchas facetas, ya lo hemos dicho. Era un vividor que le gustaba vivir, pues era muy humano, un literato espectacular, pero que era también poeta. O sea, él era poeta. Y para rendirle homenaje en esa faceta, qué mejor que la obra que nos van a traer sus amigos y queridos y tal, con el título de Oficio de Poeta, que nos lo van a representar Antonio Sánchez, Vicente Zaragoza, Rosa Rodríguez y Anita Wonja, cuando queráis. Buenas noches, muchas gracias. Ya lo decía Jesús, que posiblemente la mayor vocación de Antonio fuera la del oficio de poeta. Y en ese oficio de poeta queremos detenernos un poquito para recordarle. Para eso vamos a usar tanto textos del propio Antonio... Perdone. Un momentito, por favor, un momentito. Decía que vamos a usar tanto textos del propio Antonio como otros textos de... Perdone, hombre. Dígame. Venga, dígame. que yo... Sí. Yo pido la paz y la palabra. ¿Perdone? Que pido la paz y la palabra. Bueno, pues adelante entonces. Pido la paz y la Pero tiene que palabra. terminar, señor. Escribo en defensa del reino del hombre y de su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etc. Digo del hombre y su justicia, océano Pacífico, lo que me deja. Pido la paz y la palabra. Porque morir es solo un luto y una farsa, y la sangre solo son rosas abiertas. Pido por ti, invocando tu nombre, la paz y la palabra. Yo también pido la paz y la palabra. Pues adelante. Porque vivir es escribir sobre la nada y las rosas se pudrieron hojas muertas. Pido por ti y en nombre de los tuyos la paz y la palabra. Y escribo sobre el agua en nombre de tu ser y tu justicia. Versos sin alas que vuelan de tus versos a mis versos. Sobre espuma de alas blancas que se rompe contra el alma. Y digo yo, por ti, hermano amigo, poeta de la luz y la esperanza, de los sueños imposibles de los niños, de la luz del alba, que ya vuelvo a la vida con mi muerte al hombro y que digo vivir como si nada hubiese que quedar de lo que escribo. Porque vivir es solo un luto y una farsa, y la sangre ya es la tinta del poema. Pido por ti, y en nombre de los justos, la paz y la palabra. A veces pensamos que el poeta es un chamán, alguien con un poder mágico iluminado por el cielo. Pero todo es mucho más simple. Ser poeta es simplemente un oficio. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Pero, ¿en qué consiste el oficio del poeta? El oficio del poeta es pedir la paz y la palabra. Pedir la paz a través de la palabra. Pedir la palabra para construir la paz. Pero, ¿qué pasa cuando no nos queda la paz? ¿Qué le queda entonces al poeta? Yo sé lo que le queda al poeta. Si he perdido la vida, el tiempo, todo, lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. La poesía es el hogar de la belleza, del sosiego, la
primavera, el amor, la naturaleza. Pero a veces el mundo duele. A veces no queda paz ni justicia. A veces el mundo no está bien hecho. Y el poeta tiene que decirlo, con respeto a los que sufren. Aunque sus palabras sean incómodas o duelan o inquieten, a veces no queda otra opción que la rabia y la furia. A veces, cuando solo nos queda la palabra, esa palabra ha de ser grito, porque a veces el silencio no es una opción. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Siento la rabia que recorre la sangre y que araña las venas que crujen con su llanto. Siento el dolor y el hambre de silencios que acallen los murmullos, que ahoguen la pena que late como un lobo que aúlla. Porque no lo es, tiempo para los halagos. No es tiempo de verbo grácil, ni de musas lisonjeras que revuelan entre rosas. No es tiempo de mariposas, ni versos desangelados. Porque es ahora la hora de rasgarse vestiduras y desnudarse en el fango. De escupir sobre las puertas las verdades como puños. Y romper sus aldabones que se capan para que se escapen los gritos de angustia de los que lloran. A veces el poeta tiene que hacerse oír, tiene que levantar la voz, tiene que gritar si es necesario. Y es que su grito no es suyo, es un grito de dolor que sale de 1.000.000 de gargantas a la vez. Tenedme compasión, si no desprecio, el grito lisonjero y miserable del tibio comerciante de alabanzas, del sórdido biógrafo de náufragos y cantos de sirena en sus estrofas. Odiadme, por favor, si no levanto mi voz con cicatrices contra el miedo. Arrancadme las lágrimas de cuajo, si no grito la rabia que me espanta y arrojo mi palabra contra el viento. Dejadme amarrado a mis raíces, al yugo de mi tierra y de mi gente, que duele sus desdichas en silencio. Si el verso no es un arma que apunte contra el miedo, decidme en qué parnaso escondo mis vergüenzas. Rompedme el corazón, si es necesario. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto, cantando más allá de mis penas personales me ensancho. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. Hasta aquí hemos llegado. Ya se acabaron la prudencia, los modales. Voy a partir un verso contra la mesa y voy a acometer con sus filos de vidrio. Ya lo dijo Celaya, la poesía es un arma. No sé de qué está cargada ni hacia dónde apunta, pero como arma la empuño. Toca pelear. Peleemos. Apretar los dientes, escupir poemas como quien escupe sangre. Puede que tengamos la batalla perdida de antemano, pero no van a capturarnos vivos. Los gritos de las madres desgarran el fondo de la vista. Nadie escapa a los dientes de acero del abismo. No se pueden devolver las horas a la orilla. No se puede ocultar el dolor ante este espanto. No se puede ser neutral ante este miedo, ni ser, por derecho, asesino de los sueños. Porque a las palabras, porque a los papeles se los lleva el viento. Hay que tener raíces hondas. Para que no nos lleve el viento, tenemos que agarrarnos con fuerza a la tierra. Solo sabiendo de dónde venimos, podemos decidir a dónde vamos. Yo nací en la sementera de noviembre, con aroma a crisantemos amarillos.
en un lecho de petunias deshojadas y sedientas, bajo la luz macilenta de un candil y de sus sombras, entre la paja podrida de la cuadra de las mulas y el arrullo de las ratas avarientas de la leche de mi madre. Nací en un cesto de mimbre de crineja miserable, en un instante maldito, en un tiempo interminable en que un dios omnisciente y sus cortes celestiales miraban para otro lado y no volvieron la vista. Nacimos de un llanto seco con las lágrimas resecas en las cuencas de los ojos. Nacimos casi estériles del árido polvo de los caminos hollados por albarcas en los pies de hombres de hierro que labraron su destino trabajando. Labriegos de austeros rostros surcados por el arado que modelaron la tierra con la hoz entre sus manos. Pastores de cielo abierto que al lobo disputaron las pieles de sus ovejas. Herreros que doblegaron el acero sobre el yunque con el fuego de sus brazos. Leñadores de las sierras, pescadores que domaron a mar y viento en sus redes, navegando sin descanso en medio de la galerna. Mineros que a la montaña le arrancaron sus entrañas con el sudor de sus frentes y la rabia de sus dientes. Mancha panza, mancha santa, mancha de olvido perpetuo, la del sueño por hacer, la del sueño hecho desierto, mancha del sueño incompleto, mancha sancha, mancha ancha, la de soles implacables, la del tiempo hecho desierto, la de la sed insaciable, mancha austera, mancha seca, mancha pueblo, mancha tierra, mancha de sal y vinagres, mancha de cebolla y hambres, mancha ancha, mancha sancha, que por servir a Quijotes y a señoritingos finos, te has quedado con tu gente perdida por mil caminos. Mancha del terruño áspero, del colorido sin cánones, de la paciencia pacífica, de los lamentos sin ayes, que te dieron por oficio ser baleo que otros pisen, ser hijo de otros culos, ser lagar para otras vides. Mancha arcilla, mancha barro, que te uncieron y tiraste y otros montaron al carro. Mancha pueblo con millón de irrealidades y con sueños de esperanza, mancha ardiente, mancha fría, mancha manchega y manchada, mancha santa, tierra mía. Búscame si no puedo encontrarte por los caminos de polvo, áridos y yermos, de una tierra baldía sin límite ni horizonte. Búscame en un cielo con estrellas sin sueños. Búscame en la vereda de una noche sin norte, clavado en las espinas que destrozan las carnes, sin ese atávico miedo a perder lo imposible, sin ese horror eterno a que brote la sangre y apague los rescoldos de ese frío seco que cruje en las entrañas, de esos locos lunáticos que lloran a la luna, sus lágrimas secas de sal y de silencios. No amarres mi destino a los lomos de un rucio o de cualquier rocinante. Y llórame conmigo mi dulce soledad por los caminos, como si cada paso fuera una despedida, un último adiós, sin mirar hacia atrás. Al fin y al cabo, quizás el oficio de poeta no sea tan trascendente. Quizás simplemente escribimos porque no podemos hacer otra cosa. Escribimos con la ingenua experiencia, con la ingenua esperanza de que alguien, alguna vez, quizá en un lejano futuro, oiga nuestra voz y la entienda. Escribir para un tiempo en que no estaremos para nadie. Y en el más favorable de los casos, seremos una máscara de polvo, maquillando los libros de alguna estantería. Escribir para un siglo, si es que llega, menos oscuro y torpe que este siglo. Dejar impresa la memoria. Papel, disquetes, vidrio, cerámica esmaltada, ámbar, cuarzo o moléculas de gas. Hacer que las palabras naveguen al futuro
como si fuesen barcos de papel que sobreviven hoy a su naufragio. Escribir, por si alguien algún día tiene un dolor de corazón idéntico o sufre una alegría semejante. Quizás algún día te escriba el último poema, unos versos sin rima que tracen en tu piel el nombre de las flores. Quizás te escriba en el aire la fragancia de la noche, unos besos sin alas, una caricia ausente y un par de desengaños sin reproches. Quizás este sea el último poema que te escriba. Mis versos no dibujan en tu piel el nombre de las flores. Tu aroma huele agrio, a triste despedida, igual que si te fueras o no hubieras llegado. Y mantengo la promesa que te hice de olvidarme de mirarte y de escribirte unos versos sin cadencia e incompletos. Mantengo la promesa que te hice de creer en los pecados cometidos. Y después del juramento, pon tu frente en mi frente y tu mano en mi mano, y hazme juramentos que romperás mañana, y lloremos hasta que amanezca. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas verdades. Creemos, o al menos queremos creer, que la palabra es poderosa, que la voz del poeta es invencible. Pero hay veces en que sobre nosotros se descarga un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida. Entonces nos damos cuenta de los pequeños e inútiles que son nuestros versos. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no te mueras, valor, te quiero tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, no nos vuelve dejes, la valor, vida, vuelve a la vida, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Cuando se miran de frente los ojos claros de la muerte, no hay nada que podamos hacer, quizá excepto rezar. Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada la espalda, mezclando el hilo en el dedo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico. Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu infierno, y tu limbo que está en los cafés, donde los pudientes beben su refresco. Padre nuestro que estás en la escuela de gratis, y en el verdulero, y en el que pasa hambre, y en el poeta, nunca en el usurero. Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco del prado leyendo, eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo. Padre nuestro que estás en la tierra, en el cigarro, en el beso, en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos. Padre que habitas en cualquier sitio, Dios que penetras en cualquier hueco, tú que quitas la angustia, que estás en la tierra. Padre nuestro que sí que te vemos, los que luego te hemos de ver, donde sea, o ahí en el cielo. Padre nuestro que estás en el suelo, santificados sean el yunque y el martillo que forjan el acero, el sudor del que araña la tierra con sus dedos, arrancando con sus uñas frutos y alimentos. Padre nuestro que estás en el viento de los que surjan los mares en busca de sustento, santificado sea el trabajo
de los que cada día luchan por sus sueños. Hágase su voluntad y dales en la tierra tu reino de justicia, de paz y libertad, sin miedo, sin tener que esperar un futuro en tu cielo. Padre nuestro de los que sufren la guerra y la miseria, levanta tu voz contra las bestias que avivan este maldito infierno. Y el pan nuestro de cada día, que sacie las bocas de los hambrientos, que riegue la lluvia la sed de los sedientos, de los que no tienen futuro, esperanza ni consuelo. No, Padre, no. No perdones las ofensas de los que esclavizan a tu pueblo, de los que obligan a tus hijos al naufragio y al destierro. Y no perdones las deudas de los que quitan a hierro una vida que no es suya por avaricia y desprecio. Y déjanos caer en la tentación de escupirles su veneno. Y en el nombre del pan, del vino rancio de las tabernas, del espíritu de los que murieron con sed de justicia, líbranos del yugo eterno. Y en el nombre del pan, del vino rancio de las tabernas, del espíritu de los que murieron con sed de justicia, líbranos del yugo eterno. Del vino rancio de las tabernas, del vino rancio de las tabernas. Recuerdo un tiempo de sal y de silencio. Recuerdo a veces la memoria perdida del miedo, los llantos oscuros y la angustia imposible del frío en invierno, el crujir de la rosa y sus tallos desnudos y el eco impasible de los pasos perdidos de los ciegos. Era aquel un tiempo de desdicha y desventura, de rabia y infortunio, de miedo y de amargura. Rebusco en la memoria los rezos y susurros de mi madre, su pelo gris que acunaba con arrullos el hambre de sus hijos, con mentiras y mendrugos, las trizas de su alma crepitando entre la lumbre y el agrio chirriar de la garrucha en el pozo. Recuerdo y no la encuentro, la risa de la luna tallada, sangre y fuego en las arrugas de su rostro. Era aquel un tiempo de chinches y piojos, mamando tu sangre, arañando tus ojos. Recuerdo un tiempo de mal y de impotencia, ahogado
años y contriciones y cumplir la penitencia. Vosotros sois la luz del mundo, os mintieron. Y como negra sombra, como el mar, os esparcieron para inseminar la tierra, con hambre, con penuria y con olvido. Y rezo desde ese tiempo, en este tiempo, una oración de justicia para los justos. Padre nuestro que estás en el suelo, santificado sean el yunque y el martillo que forjan el acero, el sudor del que araña la tierra con sus dedos, arrancando con las uñas sus frutos y alimentos. Padre nuestro que estás en el viento, de los que surcan los mares en busca de sustento. Santificado sea el trabajo de los que cada día luchan por sus sueños. Hágase tu voluntad y dales en la tierra su reino de justicia, paz y libertad, sin miedo, sin tener que esperar un futuro en tu cielo. Padre nuestro de los que sufren la guerra y la miseria, levanta tu voz contra las bestias que avivan este maldito infierno. Y el pan nuestro de cada día, que sacie la boca de los hambrientos, que llegue la lluvia a la sed de los sedientos, de los que no tienen futuro, esperanza ni consuelo. De escupirles su veneno, y en el nombre del pan, del vino rancio, de las tabernas, del espíritu que murieron con sed de justicia, líbranos del yugo eterno.
vino rancio de las tabernas, del espíritu de los que murieron con sed de justicia y del espíritu de nuestro amigo Antonio, líbranos del yugo eterno. Amén. Bueno, para terminar el acto, Antonio ya estaría llorando como una magdalena, pero me consta que alguna lágrima le quedaría para la última canción que le vamos a dedicar, ¿vale? Para ello, a la voz va a estar nuestro amigo Amadeo y al teclado nuestro amigo Fernando, cuando queráis. Perdón, es que como lo habían organizado entre ellos, en esa canción Anita también va a recitar. Perdón. Recito los versos de Antonio. ¿Quién coge el micro después de Chema? Bien, le hubiera gustado a Antonio escuchar su Padre Nuestro. Lo que viene ahora es por petición expresa de Antonio. Cada vez que tuve la suerte de acompañarle en una lectura, pues siempre me pidió la misma canción. Lo que hacemos hoy es dialogar el texto de la canción que aún me pedía con el poema que inspiró a Antonio. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de perdida. No me doy por vencido y sigo en juego. Pongo la vida en juego en la partida. Siempre pierdo la apuesta cuando juego, porque apuesto con todo sin medida, porque pongo mi corazón en el tablero. Apuesto la esperanza en un envite y nunca llevo carta en la baraja, apenas unos versos descosidos que cosan los pespuntes de mi alma, apenas unos cuantos arañazos para esconder mentiras cuando miento, burlando al enemigo en mi jugada. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. A siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. No queda nada en suerte, todo es juego. Si sale cruz, que sale. Acepto el trance y siempre me revelo ante los miedos que imponen los que roban nuestra sangre. Y en esta fase incierta de la vida, los mismos siempre pierden la partida. Perderemos
pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Por eso apuesto fuerte cuando juego, colocando mis cartas boca arriba. Y si vuelvo a perder, juego de nuevo, sin el miedo a perder otra partida. Perdida la di ayer, la di perdida. No me doy por vencido y sigo el juego. Juego lo que me queda, un resto de esperanza. A siempre va, mantengo mi postura. Si sale muerte, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca o amor, ni fe segura. Jamás o llanto, pero ni fe fuerte. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Gracias, Antonio. Perdona, Carmen quiere dedicaros unas palabras. Y yo queremos agradeceros a la organización y a todos los que habéis venido a este precioso homenaje a Antonio. Muchas gracias de las Cármenes. Para finalizar, con Miguel, que es el responsable de la tertulia de Nueva York, donde se está celebrando el acto, quiere dedicar unas palabras. Bueno, solamente deciros que creo que se ha cumplido una ilusión de Antonio, el poder estar aquí en el Ateneo para presentar su libro. Ese homenaje ya lo hemos hecho y también puedo deciros que la tertulia republicana del Ateneo a personas con la ejemplaridad y con la humanidad de Antonio siempre tendrán acogida en esta casa que ha sido siempre un foco de iluminación precisamente para eso, para el pensamiento, para pensar, para cavilar, para criticar y para debatir, en paz y en convivencia. Esta es esta casa ha sido así siempre y algunos estamos intentando que vuelva a serlo de alguna manera mucho más abierta de lo que es ahora. Así es que quedáis aquí emplazados, que tenéis vuestra casa y contar con la tertulia republicana para cualquier iniciativa que se abone al pensamiento. Y gracias, Antonio, por haberte conocido. Hombre, claro, por favor. Ahí la primera.